ninguna vía que no tenga como objeto a uno mismo puede conducirnos a nosotros mismos. Si el objeto de una vía es externo, entonces se ha de saber que todo lo que se conoce es el conocedor. Todo lo que nosotros conocemos no es nada más que a nosotros mismos conociendo. Todos los objetos conocidos no tienen existencia sin nosotros que los conocemos. De modo que conociendo al que los conoce, esa felicidad que pretendemos encontrar en los objetos exteriores, que solos están hechos de nuestro pensamiento, no puede ser encontrada jamás en ellos. Es sólo cuando uno se vuelve de los objetos exteriores a uno mismo, cuando empieza lo que se llama autoindagación, es entonces sólo cuando se puede poner fin al tormento de la mente, cuando uno se descubre autoinfatuado, lleno de fatuidad por todo lo que él presume que ha hecho o dejado de hacer, por todo lo bondadoso que pretende ser y por lo que espera ser reconocido. Cuando uno se encuentra así, lleno de totalmente fatuo, lleno de orgullo, y es capaz de verlo con ecuanimidad y simpleza, en ese momento mismo eso se disuelve. Uno se ríe de sí mismo, diciendo: pero ¿cómo es posible que una cosa tan tonta pretenda ser admirada, o querida, o buscada? Entonces uno descubre la verdadera raíz del ego, de una pequeñez y miserabilidad, de una pequeñez y miserabilidad muy retorcida, y hay que estar muy presente o totalmente presente a todos sus movimientos y actividades, porque no hay ni uno solo que no sea interesado. Si uno está ahí, y uno está siempre ahí, no tiene que estar antes, uno está siempre ahí, si está despierto a todas esas actividades de la mente, a todos esos pensamientos. Sabe por propia experiencia que todo lo que está conociendo sale de él, que su visión e interpretación del mundo sale de él, que no hay nada externo, que uno mismo lo reviste según su interés. Y si uno está completamente atento a ese interés o desinterés, descubre inmediatamente sus motivos, y en ese momento quedan completamente disueltos. Y en el momento en que el ego orgullo, la ego infatuación desaparece, en ese mismo momento uno está en su propia naturaleza real, que es solo paz. Y ríe como se ríe uno de las travesuras de los niños, porque uno es capaz de sorprender los menores movimientos de los niños, qué va a hacer o dejar de hacer,
¿Y cuáles son sus motivos? Uno sabe que los niños, sus motivos son siempre interesados, que no hay en los niños motivos desinteresados. O hay olvido completo, o si algo quiere, no se anda con juegos, no se anda tratando de disimularlo, sino que lo pide de una manera expresa, y entonces es completamente previsible. Pues si uno aplica esa misma vigilancia, esa misma atención a su propio funcionamiento, descubre a ese niño ego, completamente travieso, completamente malsano, esperando siempre ser reconocido, esperando siempre ser amado, esperando siempre encontrar felicidad en los objetos externos, reprochando no ser suficientemente amado, reprochando no ser suficientemente bendecido con felicidades que solo existen en su pensamiento. Le descubre haciendo esa operación, y cuando queda descubierto, uno está completamente en paz. La vigilia y el sueño con sueños no es nada más que la manifestación objetiva de nuestro pensamiento. Sale de nosotros, no tiene creador, porque no existe, no está en ningún lugar ni en ningún tiempo. Ni la vigilia ni el sueño con sueños existen en tiempo alguno ni en lugar alguno, solo existen en nuestro pensamiento. La prueba de ello es que en el sueño profundo no hay lugar ni tiempo alguno, ni tampoco ego, no hay yo me llamo, no hay yo merezco, no hay nadie se acuerda de mí, no hay reproches de ningún tipo ni alabanzas de ningún tipo, y sin embargo uno goza de una felicidad sin mezcla. En ningún tiempo y en ningún espacio, porque el sueño profundo no tiene dimensiones y tampoco dura. No hay en él los tres tiempos, no hay pasado, presente ni futuro, ni tampoco hay en él los tres espacios, aquí, ahí y allí. El sueño profundo es suficientemente expresivo. Si la vigilia y el sueño con sueños no fueran solo pensamiento, no cesarían. Si tuvieran el menor atisbo de realidad, no cesarían por completo. Si lo que nosotros llamamos yo por nuestro nombre, eso que es solo un paquete de recuerdos, con pensamientos más o menos egotistas, en los cuales uno siempre queda por encima como el aceite, con respecto a quién, pensando en uno mismo, todos los demás han sido malos o buenos. ¿Sí? Pues ese, por nombre y apellido, no está en el sueño profundo, ni tampoco están sus agravios y desagravios, ni su sabiduría ni su ignorancia, ni sus años, ni sus días, ni su fama, ni su deshonra. No hay ni rastro de él. Y sin embargo nosotros, que sí estamos, sin nombre ni apellidos, sin genealogía, sin principio ni fin, estamos inmersos o completamente idénticos a un estado de felicidad sin mezcla. Ese es el estado que se da cuando uno comprende plenamente, a través de la atención sostenida, toda la actividad del pensamiento yo, del pensamiento ego. Cuando uno comprende y deja de identificarse por completo a esas actividades, cuando uno las ve a medida que surgen
y deja por completo, insisto, de identificarse con ellas, entonces el pensamiento yo, el pensamiento ego, desaparece al no tener base, al no dársele creencia, al no dársele fuego, al no ser animado, desaparece. Hay un modo de pensamiento yo, egótico, que es el yo sufro mucho. ¿Es verdad eso? Es lo que uno tiene que preguntarse con entera honradez. ¿Por qué sufro? Sin duda alguna hay algo que deseo y no me está siendo dado de acuerdo al pensamiento que tengo al respecto de ello. Sin duda alguna hay algo que deseo, algo en lo cual he pensado, algo que he objetivado, algo que trato de obtener y no lo obtengo. Entonces, el resultado de ello es siempre sufrimiento e ira. Sufrimiento e ira. Si esa operación egótica es sorprendida, y eso está siempre en nuestra mano, si uno descubre en el momento en el que aparece esa cosa rasposa que dice, por lo que tú te mereces, fíjate cómo estás siendo tratado, llevas años persiguiéndolo y no te lo dan, todo eso que es nada más que infatuación, no está totalmente infatuado, prendado de sí mismo. Si uno no lo ve, si uno no lo descubre, pues eso tiene un efecto devastador. El sufrimiento está servido. Pero si uno lo ve en el momento mismo de aparecer, eso queda totalmente erradicado, desraizado, y no tiene efecto ninguno, porque uno no le da crédito. Uno no ha hecho nada, ni está haciendo nada. La vigilia y el sueño con sueños no es nada más que la proyección de una película. Ni siquiera es nuestra película. Aunque parezcan ser nuestros deseos, son deseos. Aunque parezcan ser nuestros pensamientos, son pensamientos. Y como digo, la prueba de que no son reales es que no están en el sueño profundo. Un estado en el cual hay una felicidad sin mezcla. No está yo, no está el ego. Sin embargo, nosotros sí estamos. Somos el sueño profundo. No hay distinción. Si esa autoindagación se lleva a cabo y esa no tiene lugar ni tiempo, porque está constantemente con nosotros la atención y constantemente con nosotros está el surgimiento incesante del ego y sus sugestiones, entonces es un tipo de actividad sin actividad que puede ser llevado a cabo en cualquier circunstancia. En cualquier circunstancia y lugar uno está teniendo una conversación consigo mismo o con otros. Si al hablar con otros uno está completamente atento, descubre de inmediato cuáles son las razones más ocultas y misteriosas para estar diciendo lo que dice. ¿Y qué es lo que pretende con ello? Ya sea parecer grande, ya sea parecer pequeño, ya sea parecer humilde, ya sea parecer bueno, ya sea parecer lo que quiera que sea. Y ese es el tipo de indagación que es necesario para limpiar por completo de todo tipo de identificación falsa nuestra verdadera realidad,
que está siempre a disposición, totalmente llana, simple y feliz. No hay nada que pueda impedirnos ser felices, excepto el hecho de que nosotros pensamos que no lo somos. No hay nada que nos impida ser nosotros mismos, excepto el hecho de que nosotros mismos pensamos que no lo somos. No hay nada que nos aparte de Dios o la realidad o el sí mismo. Nada. No existe esa separación. Aquí hablábamos el miércoles del sentimiento de separación, del sentimiento de soledad, del sentimiento de orfandad. Cómo sentirse separado le hace a uno muy infeliz. En realidad, todo el sufrimiento viene del hecho de que uno se siente separado. Y todas las actividades del ego, que son simplemente pensamiento, todas van en la dirección de ahondar la separación, de hacer de nosotros seres tan especiales, tan distintos, tan diferentes, tan superiores al resto, que finalmente nosotros nos quedamos absolutamente solos, pero como un objeto entre objetos, un objeto raro. Y ese es el sentido de separación. Y todas las actividades del ego, como se decía, la infatuación, el orgullo, la vanidad, la estupidez, el creerse, que se manifiestan de manera incesante en todas nuestras charlas, porque nosotros siempre hacemos lo mejor. Nosotros siempre tenemos los mejores pensamientos. Nosotros no hacemos nunca nada mal. Nosotros, eso es la charla del ego. Y cuando estamos hablando con alguien, si se da cualquier cosa, no puede ser consentido que esa persona tenga algo mejor que nosotros. Nosotros, no. El ego lleno de ira no puede soportar que algo sea reconocido superior a él. Y eso es totalmente contrario a la entrega y a la disolución de él. Y es totalmente contrario a la desaparición del sentido de separación. No puede desaparecer. La separación es lo más agobiante, lo más asfixiante, lo más doloroso. Muchos de nosotros hemos rezado una y otra vez a Dios, tratando de obtenerle, tratando de que Dios llene el hueco, sin dejarle ninguno. ¿Por qué? Porque estaba ocupado por el ego, la ego infatuación, el orgullo. Así es que, no, sin dejarle ningún sitio, nosotros pedíamos unión, una unión que nunca ha sido separada, excepto por el pensamiento ese de ser tan extraordinarios como somos. Ese sentido de ser totalmente extraordinarios, que no tiene, que no es impedido por ese otro que viene al momento siguiente, en el cual nos sentimos la más miserable de las criaturas. Los dos son las dos caras de una misma moneda. El creerse lo más grandioso y al instante siguiente lo más insignificante es toda una pose del ego. Si se destruye la raíz real, que es el orgullo, la infatuación, también desaparece eso de pensar en nosotros mismos que somos muy pequeños, muy miserables, muy pobrecitos y que merecemos la piedad y el cariño de todo el mundo.
de esa manera tan temblona como solemos ponernos. Todo eso está muy alejado de la verdadera paz y felicidad, que no está nunca ausente, que es nuestra naturaleza real y que solo tiene que ser descubierta. ¿Cómo? Quitando esa cortina densa, esa cortina oscura del orgullo. ¿Cómo? Muy simple, estando completamente presente, intensamente alerta a todo tipo de pensamiento y dándose cuenta de que todos tienen un centro, que giran alrededor del mismo poste. Ese poste es el ego. Desarraigarle y todos los demás pensamientos caen con él. ¿Cómo se desarraiga? Simplemente observando, viéndole. Cuando uno va a decir, ya ha visto lo que va a decir, ya está en su pensamiento eso que va a decir, tanto si está hablando consigo mismo como si está hablando con otros. Cuando uno va a tirarse un montón de flores, ya sabe que se las va a tirar. No hacerlo, cortarlo en seco. ¿A quién estoy tirando flores? ¿Qué está diciendo uno cuando se está echando flores a sí mismo? Yo soy más grande que tú, te está diciendo al de enfrente. Es como un bofetón. Y al tiempo uno quiere que el de enfrente reconozca efectivamente que uno es más grande que él, que lo reconozca y se arrodille ante uno. Todo eso es idolatría. Todo eso es algo tan malicioso que solo puede producir sufrimiento. Así que cuando uno se sorprende en ese tipo de actitud, y vuelvo a decir que es lo más sutil, lo más fino, es decir, porque es simple decir a las personas, sí hombre, tú vas a realizar el sí mismo, la realidad, te pones a hacer esto y esto y esto y esto. Y sigues esta religión y todos sus mandamientos y finalmente, si Dios quiere, lo tienes. Es muy simple, eso es simple, se trata de hacer. Aquí no se trata de hacer, sino de estar completamente alerta a los movimientos venenosos del ego. Y eso está aquí en uno. ¿Para qué? Para disolverlo. ¿Cómo? En el momento en que es descubierto. En el momento, como acabo de decir, en que es descubierto, que nos vamos a tirar a nosotros mismos un montón de flores. En el momento en que eso se descubre, eso queda desactivado. Ya uno no lo hace. Y si no puede vencer la inercia, al menos quitará un 90% de la carga letal que hay detrás de todo ese tipo de actividad. No se creerá uno de sí mismo que es esto, ni eso, ni aquello. Esa creencia cesará por completo. Y entonces la realidad no hay que irla a buscar a ninguna parte. La realidad es nosotros mismos. Nosotros mismos es la realidad. Natural, simple, llana, enteramente dichosa, feliz de sí misma. Es autoefulgente, no tiene fuente externa. Y nadie nos lo va a dar. ¿Por qué? Porque es lo que nosotros somos. ¿Cómo nos van a dar lo que nosotros somos? Eso no puede darlo nadie. Pueden darnos indicaciones. Puede alguien sentarse aquí y seguir un proceso de palabras que lleve a apuntar a ciertos puntos de interés. Si uno descubre que realmente son interesantes, pues le incumbe a él ponerlos en práctica.
y ver, comprobar efectivamente su infalible efectividad y comprobar que efectivamente cuando el ego, que es un fantasma, que es un espectro, desaparece por ser sorprendido, y ego significa todo lo que pensamos con respecto a nuestra propia grandeza, ¿sí? O a nuestra propia pequeñez, o a nuestro propio tomarnos a nosotros mismos como un objeto en un mundo con respecto al cual nosotros somos alguien y los demás son alguien también. ¿Sí? Cuando uno descubre eso, cuando uno descubre que todo eso no existe, y lo descubre en el momento en que está atento, lo que tiene lugar entonces es simplemente la apertura, la emergencia, ¿no? Se da uno cuenta simplemente que no hay ninguna separación, que uno no ha estado separado jamás, que uno no es ese nombre y apellidos, que uno no es esa fiera que quiere preponderar por encima de todo. Y entonces el sufrimiento cesa, y la angustia, y el mundo tal y cual le concebimos también, y su creador también cesa, y todo tipo de actividades para lograr u obtener algo cesan. ¿Dónde? En su mismo origen, en el instante mismo en el que van a prosperar. Decíamos el otro día que es un dicho antiguo que la vía y la meta son pura felicidad, que no solo la meta es felicidad, que la vía también. Y efectivamente, si uno aplica esta autoindagación, esta presencia completa, esta atención completa a todos los pensamientos, y descubre su raíz, y en ese momento los pensamientos se disuelven, esa actitud deviene lo más amado, es indescriptiblemente dichosa. ¿Por qué? Porque deshace todos los nudos que aparentemente nos asfixiaban. No es algo esforzado, no es sentarse a la fuerza a meditar, no es maltratarse, no es tener pensamientos negativos de uno, decir o esto o eso, no es, es el pensamiento ordinario de cada día, sorprenderse a uno mismo siendo Dios. En una actitud iracunda, en una actitud contrariada, en una actitud en la cual el deseo de uno no ha sido satisfecho y uno cortaría cabezas, en una actitud que uno comprende perfectamente la raíz de todas las supuestas guerras que están habiendo en el mundo en este instante. ¿Por qué? Porque está esa misma guerra está aquí y uno concede continuamente. No es el mayor dictador, concede. ¿Por qué? Por falta de atención. Y al conceder en serlo, ¿qué es lo que uno se granjea? Simplemente sufrimiento. No hay objeto externo alguno que vaya a darnos felicidad. Nunca.
porque no existe ningún objeto externo. La felicidad consiste en deshacerse del ego. El ego es lo único que nace y muere, nada más. Esto es más, por supuesto, es mucho más sutil que hacer cosas. Mucho más vivo, mucho más alerta. Pero como bien saben los metafísicos, las obras, no rebasando jamás el dominio de la vigilia, su resultado queda en el dominio de la vigilia y ni siquiera está en nuestro alcance. Una obra hecha en la vigilia puede tener consecuencias completamente impredecibles para nosotros, porque no está en nuestro poder gobernarla hasta sus últimas consecuencias. Y si cualquier actividad que trate de lograr, que trate de conseguir, que trate de alcanzar, lo único que realmente consigue es alargar indefinidamente, porque al haber convertido en un objeto eso que uno trata de obtener, el objeto está siempre fuera y no va a cuadrar nunca con el pensamiento que uno tiene de él. Por tanto, tiene que ir al origen, a la raíz, y darse cuenta de que es uno, su pensamiento, el que ha creado eso. Eso que ahora resulta, eso que ahora ha devenido algo buscado, uno no se ha dado cuenta en qué punto eso ha sido pensamiento en él y ha sido proyectado fuera. Como ese punto, ese instante no ha sido sorprendido, efectivamente eso ha tenido lugar. Y ahora se ha convertido en una búsqueda que uno puede llamar incluso ansiosa. Todo por falta de atención, todo porque realmente uno no está interesado en uno mismo, aunque sí está interesado en la felicidad. Bien, pues ese es el interés. La felicidad real está en la desaparición del ego. Está en la desaparición del ego. Muy bien. Eso es lo que hay que subrayar. Atención completa, en la medida de nuestra posibilidad. Atención completa a cómo aparece el ego, a sus exigencias, a su tiranía. Y todo eso es perfectamente sorprendible. Si eso se deshace, lo que suponemos buscar está aquí, es nosotros mismos, está perfectamente encontrado. No nos va a encontrar el ego, por mucho que se esfuerce. Sin embargo, nosotros a él sí podemos
Y al sorprenderle se disuelve instantáneamente. No hay que esperar a mañana, ni a dentro de 6 meses. Muy bien. ¿Qué dice José Manuel? Me da alegría oírlo. Sí. Y también eso que has dicho de que en el camino está la felicidad, da mucha alegría sorprender al ego funcionando y decir, mira, aquí está. Y que quede inmediatamente disuelto. Sí. Eso es lo que realmente es al quedar inmediatamente disuelto, el trasfondo es pura felicidad y descanso. Sí, es así, esa es la única vía real. No hay ninguna otra. Los que normalmente confían en la salvación a través de otro, por ejemplo, una religión, la salvación viene a través de otro siempre. Ese otro es Dios, y cuando una religión se plantea a Dios, siempre se le plantea como otro. ¿Comprendes? Y es a través de su omnipotencia o de su misericordia como uno es salvado. ¿Y qué es lo que tratan de salvar? El ego. ¿Sí? El ego, que es contrario a Dios. Bueno, vamos a decir contrario, no es ni contrario ni a favor. El ego es eso que hemos dicho, es decir, el ánimo desmedido de que le echen flores a uno. Y si no se las echan, la ira incontenible, porque eso no sea así. Y eso es la raíz de todo sufrimiento. No, todo sufrimiento consiste en esas dos cosas. No hay más. Si uno le sorprende en cada... Eso entra en su raíz, pero tiene muchísimas manifestaciones, muchos modos de manifestarse, muchos. A cada instante uno. Por tanto hay que descubrirlo a cada instante. Pero claro, eso está en nuestro poder, por supuesto que está en nuestro poder. Si uno es llevado de la indolencia y no lo observa, pues efectivamente, si realmente no es correspondido como él cree o quiere, pues estará totalmente lleno de ira y amargura. No hay otra opción. Pero eso solo hace uno a uno mismo, por falta de atención. La naturaleza real no hay que buscarla en ninguna parte. Es el sustento de todo. Si uno no está ahí, no hay pensamiento. Y si uno no está ahí, no hay mundo. Ni Dios, ni Creador, ni nada de nada. Porque uno existe la vigilia, existe el sueño con sueños y existe el sueño profundo. Y en el sueño profundo uno está realmente liberado de nombre y forma, de espacio y tiempo. Y no consiste en un cuerpo.
sueño profundo uno no consiste en un cuerpo, ni siquiera en un cuerpo sutil como en el sueño con sueños, pero consiste en felicidad. Y no hay separación, no hay ningún Dios del cual uno esté separado. Pues todo eso hay que verlo en su raíz y ver cómo eso se desarrolla antes de que alcance del tamaño de una selva inextricable. Pues hay que verlo en su semilla. Cuando empieza eso a brotar, pues ya está aquí. Lo ve perfectamente, que ya me estoy tirando flores. En vez de decirse, pero qué fatuo, qué fatuidad, qué cosa esto. ¿Qué quiere decir fatuo? Pues una cosa gorda, una cosa fuera, una cosa... Cuando uno exige a la verdad no se manifiesta. Cuando uno exige, solo decir esa expresión, la verdad no se manifiesta a mí. Solo decir esa expresión ya es una expresión de orgullo incalculable. Si uno la sorprende, pero bueno. ¿Sí? ¿Verdad? Cuando uno va a esos terrenos tan elevados, que la verdad no se manifiesta a mí, con todo lo que yo hago y sufro, esto tiene que estar aquí para algo, este fuego tiene que ser para algo, todo eso es instrumental, todo tiene que ser para algo, y siempre está el punto egótico máximo que tiene que ser para mi beneficio. Ese es el ego. Si uno no le sorprende, no puede quejarse de sufrir. Y no hay ningún Dios que sea responsable de su sufrimiento. Él uno mismo es el responsable. Uno mismo. Sí, señor. ¿Verdad? Digo yo. Al menos así lo veo. Creo no, tengo la completa convicción de que veo perfectamente. ¿Qué dice Rosa? Que sí me sorprende muchas veces. Hasta que sea una sorpresa continua y no quede ni rastro de él. Ni rastro. ¿Tú has oído esas frases tan insultantes que se oyen en guía? Y dicen, no, es que tú te lo mereces. Si uno se escucha decir eso, no quiere decir que esa persona que lo escucha a la que se lo estás diciendo, no, es que eso tú te lo mereces. Lo que está diciendo uno realmente es, eso yo me lo merezco. ¿Comprendes? Y hay que sorprenderle ahí, porque si uno no le sorprende ahí, no hay nada que hacer. Ya puede uno ponerse a hacer el pino, ya puede uno hacer meditación, ya puede uno concebir la realidad suprema. No hay ninguna necesidad de concebirlo. Uno es eso, y no hay realidad suprema ni realidad inferior. Hay solo la naturaleza real. Ni por encima ni por debajo. Todo lo demás es pensamiento.
por experiencia, porque hubo un tiempo en el que yo parecía sufrir mucho. Claro, cuando lo recuerdo vagamente digo, pero qué fatuo, no es posible. Yo no lo puedo decir en palabras, pero lo que se ve, eso. Ni sufría, ni nada de nada. Lo que pasa es que, claro, tomado por ese desmedido deseo de cosas, muy bien. Así que ya lo olvidé. Bueno, José Manuel, has dicho poca cosa. ¿Sí? Sí que da mucha alegría, cierto. Más que alegría es aire. Es como si corriera el aire fresco después de estar en un lugar, en una atmósfera muy cargada. Que se abre una ventana y dice, ¡ay, Dios mío, qué alegría! Porque el aire fresco, el aire limpio, se lleva la cosa. Y sí.